Villagra tendría paso libre para empezar la conquista final del Arauco, pero recibiría muchas derrotas, que estoy seguro que te sorprenderá. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Villagra, por cierto, era un buen militar, pero las causas que mencionamos anteriormente afectarían mucho al poderío militar hispano, además de la problemática de costumbre que era la debilidad de espíritu que existía en el gobernador, como en sus hombres había en general una baja moral. Se intentó asaltar el fuerte de Lincoya. Este fuerte fue construido con una doble empalizada, muy resistente, baja, ya que un caballo podía saltarla con facilidad. La segunda, en cambio, era muy alta y bien estructurada, por lo cual era un excelente fuerte. Además, los araucanos ponían sitio a la ciudad de Cañete, donde el sobrino de Pedro de Valdivia, don Francisco Gutiérrez de Valdivia, va en auxilio desde Angol hasta Cañete. Mientras tanto, Villagra fue a Chiloé con la idea de fundar una nueva ciudad. Obsesionado con la locura de esta idea, en 1562 se dirige allí. Se le pidió ayuda desde Arauco cuando iba a la isla Mocha, pero un viento llegó y lo tiró hacia Chiloé. ¿Habrá sido la providencia? Puede ser. Justo donde quería ir realmente. El barco se le dañó, pero la cuestión es que los indios beliches, pacíficos y no guerreros saludaron al europeo, pero cuando vieron la debilidad de los españoles, los indios lo iban a traicionar y los atacan. Se notaba que no eran guerreros, ya que eran más que los españoles, no pudieron vencer a 30 españoles y estos los logran someter. Reconocen la isla, pero no puede hacer más que eso. Luego, Villagra se devuelve al Arauco. El fuerte Lincoya había sido destruido gracias al hábil Villagra y su hijo Pedro Villagra el Mozo, pero los reches lo reconstruyeron perfeccionando las falencias. Villagra vuelve con la misión de eliminar el fuerte con su hijo y su yerno Arias de Pardo de Maldonado. Encina hace mención que estas batallas luchaban una nueva generación de mestizos con gran ardor. Pero el 16 de enero de 1563, Pedro de Villagra el Mozo se lanza al ataque, pero los reches habían puesto fosos para que la caballería cayese ahí. Gutiérrez de Altamirano fue el primero y luego fue un dominó. El hijo del gobernador sería atravesado por una lanza, falleciendo en combate. La desmoralización fue general y los españoles se retiraron, unos para Concepción y otros para Angol, falleciendo 42 de 85 españoles y casi todos los indios amigos, una de las grandes victorias araucanas y masacres españolas. Villagra quedó solo con 35 hombres y desde Purén se lanzaron con Lorenzo Bernal de Mercado a apoyarlo, con 30 más. Villagra se enteraría un día después que su hijo había fallecido y había sido una completa derrota el ataque a Lincoya. A despoblar Cañete fue la orden principal de Villagra, por los peligros de su destrucción, y los manda a Angol. Villagra pone a la cabeza del gobierno a su primo Pedro de Villagra porque la desmoralización y su estado decrépito y el duelo por su hijo no lo dejaba actuar con claridad. Pedro de Villagra es enviado a Chile dado que estaba en el Perú con su esposa Beatriz Figuero de Santillán. Se deduce que lo envían porque era el mejor capitán del reino de Chile, pero este no deseaba ir, era rico en Perú. Cuando llega a Chile obligado por el virrey y se entera todo y de todo lo que ha acontecido y de la muerte de su sobrino, lo cual lo motiva a tomar el mando militar y técnicamente del reino. La situación era crítica. Pedro de Avendaño en Angol dejó hombres heridos para defenderla porque no había suficientes hombres para combatir en el Arauco, y los menos heridos se fueron con el capitán, pero hay un caso de españoles como Pedro Cortés, sobreviviente de la masacre de Lincoya, que andaba en muletas. De igual forma se puso al servicio a caballo. Se dividió el contingente en 3 columnas, con los curas adelante, Martín de Lacaz y Manso González. Avendaño logra vencer el ataque indígena sobre Angol con gran valentía. Mientras tanto, en Arauco, Pedro de Villagra buscó eliminar un ejército varias veces el número hispano, teniendo muchas victorias, pero los combates fueron varios y en varios días. Pero la cuestión es que seguían apareciendo más. Solo imagínense 60 españoles que llevaban luchando días sin parar versus miles de indios que seguían llegando frescos y descansados. Así que se retiraban, quedando una batalla indecisa, manteniéndose el status quo. Lorenzo Bernal de Mercado también se luce como gran guerrero, pero como Encina menciona, esta batalla desencadenó un levantamiento general de un Butalmapu liderado por Peteleguén. El fuerte araucano estaba rodeado de murallas de adobes y picas con 115 españoles que la defendían. El fuerte era impenetrable, así que los reches decidieron crear pucarás alrededor para impedir que saliese la caballería.
Era de mañana. Los araucanos se lanzaron al fuerte hispano, miles de indios frente a un centenar de españoles, y los indios amigos acompañaban escasamente al hispano. Este combate es interesante porque el araucano usa 17 arcabuces y los usa bien, matando un par de españoles, aprendiendo bien su uso de una vez por todas. Los indios entraban y quemaban con lanza los techos de pajas. El incendio era general. Además, los indios llegaban con hachas y azadones a romper el muro. Ya estaba todo perdido. Los indios ponían en las 4 salidas más de 1000 indios para evitar que cualquiera se fugase y así masacrar a los defensores españoles. Justo en este momento, el capitán López Ruiz de Gamboa, asesinado por un ataque indígena, los araucanos actuaron con arrogancia pensando que estaba todo ganado y llevan toneladas de paja para quemar las murallas, pensando que el humo y las llamas llegarían al fuerte, pero el viento cambió y fue contraproducente para ellos. Más de 3 días luchando sin cesar, los araucanos aún tenían fuerzas disponibles mientras los españoles casi desfallecidos seguían luchando. Los araucanos le darían la paz a los españoles por la necesidad de cosechar. Peteleguén, cacique de alto nombre, forjaría tregua con Pedro de Villagra. Todo esto costó unas decenas de españoles fallecidos y casi 1000 araucanos muertos. Villagra sabía que esto no era para siempre, así lo que decide es fortificar el fuerte de Arauco y dejar a Lorenzo Bernal de Mercado a su mando. Pedro de Villagra fue a dar cuentas a su primo Francisco de Villagra, pero este, demacrado por su vejez y además por la miserable derrota de Lincoya, se negaba con despoblar Arauco. Plan de Pedro de Villagra, para así reforzar Concepción. Se pidió ayuda a toda costa para reforzar el sur, y con suerte en todo el reino llegaron 100 españoles, entre ellos Pedro de Lisperguer, Alonso de Córdoba, Martín Ruiz de Gamboa, Juan Jufré, Gabriel de Villagra y muchos más. Hubo más excusas para no ir y algunas traiciones como la de Martín de Peñalosa y uno de los 14 de la Fama, que enojado con Villagra, que le quitó parte de su encomienda, posiblemente dado Hurtado de Mendoza, no acató la orden del gobernador y decidió marchar con 30 hombres a la ciudad de los Césares, ciudad mítica e imaginaria como una Atlántida en los Andes chilenos. No lograron su cometido porque fueron detenidos y las cabecillas fueron ahorcados. La paz se rompió y el conflicto volvió en abril de 1563. Lo que decía Pedro de Villagra era lo correcto. Los araucanos nuevamente los volverían a atacar, y todo esto fue en abril de 1563. Venían preparados, mejor pertrechados, con mejor estrategia para sitiar y destruir el fuerte con los paupérrimos hombres que tenían en su interior. Dentro del fuerte no pasaban los 300, en cambio los atacantes eran más de 15.000. 15.000 araucanos versus un centenar de hispanos. Conflictos bastante usuales en la conquista de Chile. El segundo cerco o sitio del fuerte de Arauco duró 42 días, solo imagínense la fuerza de los defensores, aguantar tal adversidad. Ahora también los araucanos tenían arcabuces, cañones que robaron de las veces anteriores, pero esta vez manejados por antiguos aliados de los hispanos. El conflicto duró más porque buscaban hacerlos sufrir y desgastarlos física, moral y por supuesto en suministros, donde el agua se acababa. Los animales ya eran famélicos y morían. Los pocos caballos, según Encinas, se comían las colas y los crines, jaquinas y cabestros, y los palos a que estaban atados. Los españoles ya no tenían nada que comer, y el agua la dejaron al final. Era agua sucia y podrida que juntaban con lo poco que tenían, sin contar que donde tenían aposada el agua les lanzaban caca y cadáveres e inmundicia los araucanos, para contaminarlas aún más. Pero los españoles era lo único que tenían para sobrevivir, así que tenían que beberla. Cayó en mayo una lluvia que les dio más provisión de esto, pero las enfermedades estomacales, lo más probable cólera, ya estaba presente. Y afectaron también a los indígenas con mayor fuerza por su cantidad, lo que provocó su retirada, y los escuálidos y débiles españoles se salvaron. Los indígenas perdieron más de 500 hombres según las crónicas. Solo como un dato curioso es que justo en esta época Tucumán era parte del Reino de Chile desde su fundación, pero en 1563 Felipe II la separaría de Chile, haciéndola parte de la Audiencia de Charcas, colocando como gobernador a Francisco de Aguirre como gobernador de Tucumán. Dejando de lado esto, acontecería que el fray Gil de González de San Nicolás, este hombre que en vez de evangelizar llamaba a no matar y les decía que si mataban a un indígena se irían al infierno. Pero no se refería a matar a un indígena por despecho, sino en guerra. O sea, si había un araucano que quería matarte, uno tenía que dejar que lo mataran, según la visión de Gil de Nicolás. Bien, este fray aparecería de nuevo en Santiago y seguía sus prédicas llamando a la paz y usaba chismes entre los vecinos para reclamar sus prédicas anticonquista. Alonso de Escobar, un cierto enemigo que tenía este fraile, salió con un comentario que decía que había mucha rudeza en sus prédicas, lo cual era cierto porque atacaba en público
a algunos hombres notables de la conquista. Claro, en vez de dar la palabra del Señor, se dedicaba a criticar personajes ilustres, pero el fraile conversaría con el arcediano Francisco de Paredes diciendo que éste habló mal del Evangelio e incluso diciendo que era luterano, lo cual era una falsedad, pero de igual forma lo acusarían. Mucha gente lo defendió y parece ser que había logrado calmar el oleaje de la odiosidad. Parece que no había pasado nada con Alonso de Escobar, pero el fraile llamaría de nuevo al arcediano diciendo que todo lo que le dijesen era mentira. Pero el juicio se realizó y se logró mostrar la rebeldía jerárquica del fraile, donde se decía que el Papa no tenía poder en estas partes en lo espiritual y temporal, y que Nuestra Majestad y Señor, el Rey, era un tirano, y que sus vasallos no eran más obligados a obedecer ni a él ni a sus ministros. Otras cosas que se decía según Encina era si acaso el rey o el papa mandase alguna cosa que fuese en contra del Evangelio, se manda a no excusarla del pecado al que obedeciese. Y esto es verdad, por supuesto. Algunos dicen que sin ser luterano tenía ciertos aspectos protestantes, incluso un cercano a él, el padre Vallejo, se volvió al luteranismo. Irónicamente, el arcediano Paredes, que se entrometió en algo que no tenía nada que ver, apoyando a Fray Gil, lo excomulgaron por parte del fray Cristóbal de Rabanera y apelaría por supuesto más tarde eso. El fray Gil seguiría hablando cosas impropias para la Iglesia Católica y cito a Encina: por los pecados de los padres se condenaban a los hijos para ir al infierno. Por lo tanto, se excomulgó y se requirió un juicio de inquisición. El padre Rabanera, que juzgó esto, además excomulgó al vicario Molina por desobediencia. Literalmente 1563 fue un año de excomuniones. Irónicamente, el juicio contra el fray Gil quedó de un lado y ahora era entre Rabanera y Molina. Fue tan así que tuvieron que sacarlo a la fuerza de la iglesia por órdenes del obispo González de Marmolejo. Los dominicos estaban con fray Gil, los mercedarios estaban con Molina. Este último excomulgó a medio mundo, incluso al obispo. Rabanera, que era franciscano, se le injurió que había mandado a matar a Molina, lo cual generó un descontento en la población y casi queman el convento de San Francisco. Rabanera cambió su posición, perdonó a Molina y este volvió a predicar, pero además a ir en contra de los franciscanos. El que termina con todo este juego de niños fue Francisco de Villagra en su lecho de muerte, irónicamente. No habría paz ni con los indígenas ni entre los mismos cristianos. Con la derrota de Pérez Zurita, el terror envenenó a la gente de Concepción. Sería tal así la paranoia que generarían un fuerte en las cercanías de la ciudad que según Góngora y Marmolejo decía que llegaba hasta el mar. En dimensiones casi era más grande que Penco, pero era muy angosto, casi como una muralla. Los defensores eran 200 españoles y 1000 indios amigos araucanos. La Confederación Araucana se lanzó el 4 de febrero de 1564 contra Concepción. En este momento pillaron de sorpresa a Villagra y logra salvar a su contingente encerrándose en el fuerte. Pero los indios atacaron una parte de la ciudad durando todo este enfrentamiento más de 2 meses, manteniéndose en cierto status quo. El asedio fue cruento, el hambre llegó, parece que iba a acontecer lo mismo que pasó en el fuerte Arauco. Las mujeres veían cómo sus hombres desfallecían. Nuevamente se pidió auxilio a la ciudad de Valdivia, pero no respondieron, y Santiago no prestó ningún tipo de ayuda. Pero Juan Jufré, en sus encomiendas del Maule, se enteró de esto. Como no podía enviarles hombres, decidió asestar un golpe mortal sobre los indios del norte. Recordar que en esta época araucanos y promaucaes del Maule hicieron una alianza militar contra los españoles. En fin, Juan Jufré fue por las mujeres de los indios promaucaes para obligarlos a retirarse y rendirse. El grueso ejército de Juan Jufré, que eran 600 hombres, eran indios aliados a los españoles y se lanzaron contra las mujeres y niños de la zona de Reino Huelén y Perquilau y Totigua, cita Encina, con el premio de tomar el botín de que querían. Los indios se retiraban en masa por sus mujeres, así que decidieron ahora o nunca asaltar el fuerte con los pocos que quedaban. Fue un 30 de marzo. Villagra fue capaz de defender el fuerte y la ciudad estaba en 4 columnas de araucanos y promaucaes, pero fueron diezmados por los cañones y buenas defensas que el gobernador puso en la ciudad. Los indígenas son completamente vencidos. Los indios cercanos a Concepción y sus rehues se rinden y la gente celebraría el 1 de abril atribuyendo la victoria a la Pascua de Nuestro Señor. Políticamente el reino estaba dividido en los encomenderos que detestaban a Villagra por la nueva tasa indígena. Además, en la ciudad del sur veríamos la insurrección de los españoles que se rebelaron contra Gabriel de Villagra, lo cual el gobernador perseguiría, y políticamente también el reino de Chile pasaba dificultades, pero Concepción sería atacado nuevamente. Los indios dominaban desde el Maule hasta el Imperial. Los españoles no solamente estaban encerrados en las ciudades, sino
hacían lo que podían para defenderse. La pacificación era imposible con tan pocos europeos. Los cultivos en el sur fueron arrasados por los indios, así que se pasaba hambre tanto los indígenas como los hispanos. Pero Villagra, como fue un buen estratega, había preparado más de 7 naves cargadas de alimentos para las ciudades del sur. Partieron de Valparaíso y llegaron hasta Valdivia, pero en Concepción no iba a durar mucho. Pedro de Rolón, que fue el que trajo esto, decía que los penquistas solo comían hierbas y marisco por la falta de comida. Los indios vieron esta situación de hambruna y robaban las pocas vacas que le quedaban y se lanzaban contra ellas. El pánico volvió. No sabían si huir o resistir. Si huían, tenían que velar 100 hombres por muchas mujeres e indios amigos. Lo mejor era resistir y pedir a Dios por su protección. Así que el 25 de junio se hizo una procesión de Santiago el Apóstol. Justamente llegaron los navíos que venían cargados de Valparaíso, y la gente tuvo su milagro y bendecían a Pedro de Villagra por su genio de gobernador. Los indios, al ver los barcos, se fueron, y el gobernador de Chile, Pedro de Villagra, era amado y respetado por todos lados, excepto por Santiago y su arrogancia. El gobernador del Reino de Chile veía que la sublevación constante no daba tregua con los encomenderos y las ciudades sureñas, sobre todo Concepción, que sería la segunda capital de Chile. Así era su importancia. Peor, él pensaba que la cuestión de los indios que se rebelaban eran los malos tratos, lo que en parte era cierto, porque aunque existieran leyes que evitasen los malos tratos, habían encomenderos que cumplían la ley, por supuesto, y habían otros que no. Entonces Villagra pensó imponer nuevas tasas y castigar duramente a los que abusaban de los indios y cumplir las leyes de las Indias. Pero como dice Encina, la otra razón por qué se rebelaban los indios era por su amor a la libertad plena, bastante individualista, si me lo permite. Ni entre ellos se toleraban que uno estuviese encima de otro y no iban a dejar que otros tipos venidos de uno sabe dónde los gobernase, refiriéndose a los españoles. Los encomenderos, una verdadera piedra en el zapato, les prometían todo, pero después se daban vuelta la chaqueta. Villagra pensaba que los 100 hombres en Concepción, más todos los encomenderos, le iban a dar suficiente. Pero los encomenderos no les querían ayudar, así que el gobernador les ordenó a que el encomendero también participase presencialmente. Reunido, más de 120 hombres y 500 indios amigos para ir en contra del Promaucae Maulino. Luego crecería el ejército a 700 indios y 150 españoles. Los indígenas de la zona escucharon que vendría el gobernador. Los indígenas crearon un fuerte en Reino Huelén, así que el gobernador se lanza con 70 jinetes para acabarlos. Así que llama a los indios amigos, los cuales fueron destrozados por los Promaucaes. Recordar que estos indios fueron los que vencieron a los incas. Eran ávidos en la guerra. Pero en fin, Villagra planeó otra forma de destruir el fuerte enemigo. Villagra buscaba la paz con los indios y les prometía reprender a los que abusasen. En fin, los indios no aceptaron. Incluso, como cuenta Encina, mandaron a un cura con una cruz en alto pensando que la fe los sometería y los atacaron con piedra y flechas al pobre cura. Villagra se lanza al ataque, pero una caballería liderada por el capitán Lagos cae en un foso y pensaron que estaban todos perdidos y gritaban: «Caballeros, retirar que nos perdemos». Y Villagra, que venía a auxiliarlos con una valentía poco vista, preguntaba: «¿Cómo retirar? Adelante, que es todo nuestro». Todo esto lo cita Encina. Villagra entra en el fuerte y masacra a los indios dentro del fuerte, castigando a 700 indios, y los demás los perdonó y llegó a buenos tratos con los caciques maulinos. Villagra avanza lo que es futuramente a Chillán, pensando que esta vez podría llegar a acuerdos con los caciques. Estos se levantan cerca de Tolmillán, esta vez dirigido por el cacique Loble. Este fue el jefe tribal que venció al capitán Cruz un año antes, cuando sitiaban Concepción. Pero Loble encerró a los españoles, teniendo varias veces más hombres que el contingente de Villagra. Este fue capaz de vencer la gran concentración indígena, y Loble le ofrece sumisión a Villagra, lo que más quería el gobernador. Villagra buscaba la paz y el orden, no deseaba arrasar con los indígenas. Loble se rinde, pero Villagra cumple su palabra y perdona a todos los indios, solo a algunos por escarmiento se les cortó un dedo. Pero los pobladores hispanos celebraron a gran manera la pacificación del centro-sur del reino. Ahora quedaba el Biobío y el Arauco indómito. El virrey del Perú, el conde de Nieva, el protector de Pedro de Villagra, había fallecido, siendo asesinado por el esposo de su prima, porque el virrey la tenía como amante. Se cuenta que fue asesinado con golpes de sacos de arena y diversos elementos contundentes. De esa forma, el aliado de Pedro de Villagra dejó de existir, ahora su cargo estaba sostenido en el aire. Lope de Castro sería el nuevo virrey interino del Perú. Además, era pariente del máximo rival de Villagra, Rodrigo de Quiroga. No podía salirle peor las cosas al máximo capitán de Chile. Todo esto sucedía en septiembre de 1564. El nuevo virrey
nombró a Quiroga como gobernador y reunió consigo a los enemigos de Villagra, entre uno de ellos el capitán de los 14 de la fama, Juan Gómez de Almagro. Aunque lo que pedía Villagra era socorro en dinero y en hombres, llegaría bajo Jerónimo de Costilla, uno de los hombres que vino a Chile con Diego de Almagro, y ordenaba a Villagra devolverse al Perú, y si no lo hacía, sería a rastras. Triste tratamiento al hombre que pacificó el centro-sur de Chile y salvó en varias veces a Concepción, uno de los mejores capitanes del Reino de Chile. Políticamente el Reino de Chile estaba consolidándose. Por fin había una relativa paz desde La Serena hasta Concepción, pero llegaría una noticia que alteraría todo increíblemente y sería la reinstauración de la Real Audiencia. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Recuerden ustedes que cuando estaba gobernando por primera vez Rodrigo de Quiroga llegaría a la Real Audiencia donde se iba a instaurar el gobierno de esta misma autoridad y un organismo de oidores colegiados donde oficialmente tenían función de justicia, pero le dieron la autoridad de administrar para acabar de una vez por todas el conflicto del Arauco. Por ende, años después eligen a uno de estos oidores como presidente y gobernador y sería Melchor Bravo de Saravia. Y sabemos que sería un buen administrador, pero un pésimo militar donde tendrá desastres militares memorables como Lincoya. Bueno, después del fracaso de Bravo de Saravia, se volvería a instaurar como gobernador a Quiroga, y así sucesivamente la Real Audiencia saldría de Chile. Pero llegaría una noticia que volvería a la Real Audiencia, pero ahora con su sede en Santiago, porque antes estaba en Concepción. Y esta fue por petición del gobernador Alonso de Rivera, cuando este era gobernador antes de García Ramón, para poner un contrapeso a su rival el obispo Pérez de Espinosa. El 24 de abril de 1609 llegarían 4 oidores que serían Dr. Merlo de la Fuente, Juan Cajal, Hernando Talaverano y Gabriel de Celada. El recibimiento oficial se tuvo que retrasar hasta septiembre por las increíbles lluvias desde Santiago hasta Concepción. La audiencia, si bien limitó el poder administrativo del gobernador, pero ahora no se metería en los asuntos militares y además redujo el poder de la iglesia. En otras palabras, la audiencia se transformó en un mediador, en un buen contrapeso para mantener el equilibrio. Pero luego habría otra noticia importante que afectaría tanto social como económicamente al Reino de Chile y sería la cuestión del servicio del indígena, mantener las encomiendas que ya estaban prácticamente eliminadas en varias partes o cambiar el rumbo en esta situación. Chile era de las pocas tierras de España que aún tenían trabajo obligatorio pero rotativo al indígena, siendo que Felipe II y Felipe III la habían suprimido. La razón de esto era por la necesidad de tener toda la gente trabajando por la extrema pobreza de Chile. No se podía dejar a libre voluntad si deseaban o no deseaban trabajar. Por eso la ley del rey en ese aspecto no se cumplía. Los jesuitas eran los que más reclamaban, pero incluso con la Real Cédula de 1601 los jesuitas, como el padre de Valdivia, harían todo lo posible para suprimirla, pero sin lograrlo. Pero los oidores eran gente muy cuerda y entendieron la situación de Chile y era imposible levantar el trabajo obligatorio por el carácter del indio chileno, que no era como el del Perú. El indio chileno, si dejaba de ser obligado, volvería a la ociosidad y todo lo que se había avanzado en ellos y el país se perdería. Los oidores velaban por este interés mayor más que los deseos de los encomenderos. Y para ello citaré una carta de los oidores del 28 de septiembre de 1609, en la que dice así: dijeron que mandaban y mandaron que en todas las provincias de este reino y gobernación se quita el servicio personal de mujeres así casadas como solteras, y de los varones menores de 18 años, que es la edad que están obligados a tributar conforme a las ordenanzas de su majestad, y que los dichos indios gocen con libertad de sus mujeres y los hijos menores de dicha edad, sin que puedan ser apremiados, las mujeres y los hijos, a servirle a nadie contra su voluntad. Quedó pues en pie el servicio de los indios varones mayores de 18 años. En fin, se mantenía la tasa de Santillán con algunas reformas. La Real Audiencia estaba siendo una verdadera institución moderna que permitiría al país crecer por la estabilidad y cordura de los juristas, y la lucha de los poderes entre los clérigos y los gobernadores cada vez se veía más difuminada, o eso se creía. Pero eso lo veremos en otro capítulo. Muchas gracias, y este es su canal, El Viejo de Historia. Nació en Soria, Castilla Vieja, en 1517. Sus padres fueron Juan de Saravia y María de Sotomayor de Vera Morales. En 1538 terminó sus estudios en el Colegio de Bolonia y luego sirvió como oidor en Nápoles. En 1549 viajó a América para fundar la Real Audiencia de Nueva Granada y luego fue oidor de la Real Audiencia de Lima. Por Real Cédula de 1565, el rey Felipe II decidió crear una Real Audiencia que tendrá su sede en Chile, esencialmente en Concepción, considerada como el instrumento más adecuado para terminar con la guerra de Arauco, lo cual sabemos que no sucedió. Por ello, esta institución, además de los asuntos de carácter judicial, debía encargarse del gobierno.
El tribunal se instaló en 1567 y al mes siguiente el monarca decidió encargar el gobierno político y militar a Bravo de Saravia, con el título de gobernador de Chile. Tras arribar desde Lima en 1568 asumió de inmediato y desempeñó ese cargo hasta 1575, cuando fue reemplazado por Rodrigo de Quiroga, justamente ese mismo año. En 1577 estableció un mayorazgo en su tierra natal, Soria, que heredaría a su nieto, el primer marqués de la Pica. Melchor Bravo de Saravia murió justamente ese mismo año. ¿Cuál fue la situación del gobierno de Melchor Bravo de Saravia? Tuvo harto conflicto con los indígenas porque él pensaba que por medio de la paz y el amor podría solucionar todas las problemáticas que tenía el reino. Entonces, cuando se dio cuenta que los indígenas no deseaban la paz, buscaban expulsar totalmente a los españoles e incluso también eliminar a todos los indígenas que estaban del lado de los españoles, eso le hizo cambiar de parecer. También tuvo problemas con el obispo de San Miguel. El obispo de San Miguel fue un clérigo en el cual decía que el hacer guerra contra los indígenas, el matar indígenas era un pecado y conllevaba al infierno. Pero eso no significaba de matar arbitrariamente a un indígena, sino en la misma guerra. Si un indígena estaba dispuesto a acabarte, lo más correcto para el obispo era dejarse morir por la causa. Por lo cual hubo una desmoralización general del ejército porque el mismo clérigo, el más importante del sur de Chile, los llamaba a no ir a la guerra. Pero en fin, también él tendrá problemas con el terremoto de Concepción en 1570, que destruiría prácticamente la ciudad, anegaría todo, por lo cual tuvo muchas problemáticas también de corte político, social y económico. Regresó a España 2 años más tarde, en 1575, y fallecería en 1577 ya viejo y con una gran carrera detrás. Políticamente, obviamente, porque militar no lo fue tanto. En fin, el pueblo de Chile vio la incompetencia de los oidores, estos supuestos sabios que mágicamente y con paz iban a solucionar los problemas del reino de Chile. Pero la situación de haber sacado a 2 grandes generales del ejército de un fuerte nepotismo se ganó el desprecio general. Viendo el error, Felipe II mantuvo la Real Audiencia, pero ahora nombró de gobernador al presidente de esta misma, Melchor Bravo de Saravia, que a grandes cuentas era casi lo mismo. Pero por favor, no piensen que Melchor Bravo de Saravia era un incompetente en lo demás. Puede que en lo militar sí, porque era un burócrata. El mejor, si se puede decir, del virreinato del Perú, pero como militar dejaba mucho que desear. El nuevo gobernador estaba más dispuesto en enfrentar su nuevo cargo políticamente. Él sabía qué hacer, pero en lo militar esa era la problemática. Pero él todavía tenía ese pensamiento sobre la paz perpetua. Ahora pensaba que había que doblegarlos con una guerra enérgica, pero siempre parlamentando antes. Sus tácticas para recapturar los corazones de la gente era efectiva. Les permitió a los encomenderos viejos que se quedasen en el hogar, pero debían pagar una octava de lo que sacasen de oro en 2 años. Además, los encomenderos mandaron a sus primogénitos a luchar con Saravia, los equipó con buenas armas, indumentos y levantó casi así 100 hombres hacia el sur. En 1568 marcha al sur con 110 hombres, algunos veteranos y muchos novatos. El gobernador pensó traer del retiro a Ruiz de Gamboa y Bravo de Saravia, pero los caracteres y enemigos de estos eran grandes, así que usó a su comandante del momento, Avendaño y Velasco, como general. Desde el sur enviaron más hombres, juntando 220 hombres, fuerza bastante importante del reino. Acuérdense que solo habían 1000 españoles en esa época aproximadamente. Melchor Bravo de Saravia mandó a Ruiz de Gamboa a Tucapel y a Bravo de Saravia al Biobío, mientras este entraba en el Arauco. Aunque, como dice Encina, se intentaba primero de convencerlos pacíficamente, pero estos no accedían. Además, una carta de Felipe II en 1568 le dice: a mi juicio hoy no se hace la guerra para ofenderlos, sino para defenderlos de ellos y de las muertes, daños que cada día hacen en españoles e indios que estaban en paz, porque no se junta con ellos a hacer guerras a los cristianos y echarles de la tierra. Por ende, el gobernador decide la guerra. Se levantaba una gran concentración indígena en la altura de Catiray. No solo habían llegado 2 grandes caciques, que eran Millalelmo y Longonaval, pero Pedro de Avendaño y Velasco fue capaz de vencerlos. Este último capitán, decidido de no atacar al fuerte, sino más bien esperar que se muriesen de hambre, porque el gobernador mandó a quemarles las cementerias y los cultivos. Se pensaba que todo iba bien si se proseguía de la misma forma, pero ahora era cómo atacar el fuerte. Bravo de Saravia pensaba utilizar a Avendaño a la cabeza y a los demás en las retaguardias.
utilizar todo el grueso del ejército para tomar el fuerte. Pero Lorenzo Bernal de Mercado, que era experto en hacer tácticas y tomar fuertes indígenas, les decía que era absurdo, por la distancia y por la cantidad de hombres. Por ende, Melchor Bravo de Saravia, el gobernador, quería quedar mejor con su general, así que desestima el plan de el capitán Lorenzo Bernal de Mercado y eso fue la ruina. El Pucará estaba bien ubicado. Ahora era cómo atacarlo. Si había victoria, era imposible acabar con los indios en persecución. Y si fuese al revés, la retirada española sería espantosa. O sea, había un jaque para los españoles. Los líderes del Pucará eran Millalelmo, cacique experto en la guerra, y Longonaval, uno bastante joven. Ordenaron, según las crónicas, en reunir piedras de gran tamaño para atacar a los que asediaban la ciudad. La imprudencia fue el final del hispano. Avendaño, experto militar, demostró un fracasado plan. Teniendo consigo 140 españoles y 600 araucanos amigos, se lanzaron en la noche al ataque. Aquí en la batalla luchó Francisco de Jufré, el hijo de Juan Jufré, un joven de corta edad. Al mediodía, el 7 de enero de 1569, se dio el comienzo al ataque. Lorenzo Bernal de Mercado, que se oponía a este plan, tan ciegos y sin orden, decía el capitán, y eso es lo que le llevó al caos. No llevaron pertrechos, estaban cansados. Al llegar al fuerte los recibieron con una lluvia de piedras que la estampida de retirada dejó a muchos en el piso, con las piernas, brazos, huesos, cabeza, caras hechas trizas. Los araucanos, al ver esta retirada desordenada en un estrecho paraje, salieron con lanzas y bueno, ya creo que se imaginan lo que pasó. Los españoles corrían en unos estrechos caminos y los araucanos solo atacaban con lanzas y caían como dominó. Salían de los bosques con macanas y armas, donde las bajas eran de un 2x3. Aunque con una caballería española logró llegar a la altura del fuerte para acometer, pero como decía Encina, ya no valía la pena. La retirada era un hecho, y también la mitad de los hombres yacían en el piso como cadáveres masacrados. Una de las peores derrotas que recibieron los españoles, 88 bajas de 140 hispanos. Y mejor ni hablemos de los araucanos amigos. Fue un baño de sangre por la arrogancia e imprudencia de Avendaño y el gobernador. La mala suerte del gobernador y su incapacidad militar es lo que le daría fin a su gobierno y de los magistrados en el Reino de Chile, demostrando que lo que se necesitaba eran héroes y casi semidioses en vez de intelectuales de Lima. Gregorio de Oña, que se dirigía hacia Angola en la primavera de 1570, llevaba el socorro en provisiones, ropas para la ciudad de la Imperial. El capitán de la Oña fue demasiado incauto y pensó que todo estaría bien acompañado de 16 hombres. En la noche se dedica a descansar, pero los araucanos que lo seguían lo asaltaron y mataron incluso al capitán de la Oña y algunos escaparon. Pero claro, este no es el desastre de Purén, se vendría más adelante. De los 220 hombres llegados del Perú, Bravo de Saravia divide dos columnas, que una la dirigiría Avendaño y otra la dirigía él mismo. Estos irían a reforzar a Angol, pero Encina detecta un error grave que cometió Bravo de Saravia y es sacar a la gente competente de su trabajo, como lo era el licenciado Torres de Vera. Este oidor, que tenía dotes militares, lo estaba haciendo bastante bien para defender el sur. El gobernador lo sacó de su puesto y puso a Avendaño de Velasco, el mismo que fue derrotado en Mareguano. Este tenía un ejército de 160 hombres que se dirigieron a destruir una concentración indígena dirigida por Pailacar. Este último se lanzó contra el hispano con más de 1500 indígenas y se atacaban con un cañón contra los indígenas, pero como el terreno era plano, se lanzó una caballería de 120 hombres, pero la resistencia era fuerte. La pregunta es ¿por qué? La razón es que los indígenas, con las picas de acero, las corazas de hierro y de cuero, la estaban usando para su beneficio. Por ende, ya no era el indígena a cuero descubierto, sino un araucano con buenas defensas y con mucho aprendizaje de cómo hacer la guerra contra el europeo. La carga de caballería no funcionó y los indígenas dieron un contragolpe, lo cual desmoralizó al novato ejército venido del Perú, lo que provocó una estampida en retirada hacia Angol. Murieron un par de españoles, pero se demostró que la moral y la voluntad guerrera estaba por los pisos. El reino quedó en vergüenza. Así que puras derrotas tenía en su haber Bravo de Saravia. ¿Qué es lo que le ocurría? La cuestión es clara. El virrey Francisco de Toledo ordenó al gobernador chileno que se dedicase meramente a cuestiones de gobierno y dejar que otro forje el ejército, porque demostró una gran ineptitud en lo militar. Este tuvo que ceder.
dio el mando militar a Lorenzo Bernal de Mercado, el único capaz de hacer frente a todos estos. Incluso el historiador Francisco Encina decía que era el mejor capitán de toda la historia del reino, incluso mejor que Pedro de Valdivia y Pedro de Villagra. Por ende, era un buen punto dejarle el cargo militar a un experto. Bernal de Mercado tenía que combatir contra el araucano, pero también con la desmoralización de sus hombres, ya sea en lo militar como en las prédicas antiguerra del obispo de la Imperial. Así que incluso era tal la desmoralización en el pueblo hispano chileno que habían algunos que decían que el vivir aquí y el morir estaban a un paso. La gente escapaba de la guerra, se iban hacia los bosques, dejaban sus encomiendas, se hacían sacerdotes, en fin. Incluso hubo un caso de Juan Fernández, no confundir con el marino, que intentó largarse de Chile con mucha gente del sur y este fue ahorcado por su deserción. La gente detestaba vivir acá por lo miserable que era. La miseria era general, la moral estaba por los pisos, los hombres estaban decaídos, el dinero recolectado en Chile era tan poco que prácticamente se gastaba todo en los sueldos y pertrechos, y solo quedaban unos centavos para la guerra de Arauco. O sea, ni siquiera había dinero para la población y otras necesidades. El oro era paupérrimo en lo que se recolectaba, la comida con suerte alcanzaba para los hispanos y los indios amigos. En fin, insisto, el reino de Chile era un infierno en la tierra, mientras que en Lima era un lugar de bonanza. Bravo de Saravia se dedicó a defender el sur con buenos resultados, ayudar a los encomenderos acusados de grandes abusos por algunos oidores, y la influencia del obispo de la Imperial que encontraba todo tipo de sumisión indígena como un maleficio. Así que se le enviaron cartas al virrey y a Lima por la ineptitud de Bravo de Saravia, obligándolo a salir del cargo, y nuevamente vuelve a su poder el gobernador Rodrigo de Quiroga y como general del Reino de Chile Lorenzo Bernal de Mercado, como nunca tuvieron que haber sido expulsados de sus cargos originales, por el fracaso del gobierno de la audiencia chilena y de Melchor Bravo de Saravia.